Señor les bendiga. Como que está haciendo calor, ¿no? Gloria a Dios por el calor. Apenas para los que somos bien blanquitos, bronceados. Hay un juego muy popular entre los niños y los adolescentes, posiblemente sus hijos, sus nietos, sobrinos lo estén jugando. Y se llama El Impostor. Por ahí hay unos grandes también, unos niños grandes que también juegan El Impostor. Y precisamente esta semana, mi hijo de 6 años estaba jugando El Impostor y le pregunto yo, Joel, ¿qué es ser un impostor? Y me dice, pues, es una persona falsa, que engaña a los demás y que se hace pasar por los demás para que crean algo que no es él. Y así aniquilarlos a todos en el juego. Auténticos o impostores espirituales. Le invito a que me acompañe a la palabra en el libro de los Hechos. En el Nuevo Testamento, abra su Biblia y busque el libro de los Hechos en el capítulo 5. ¿Ya lo tienen? Capítulo 5, versículo 1. Dice la palabra del Señor en el capítulo 5 del libro de los Hechos. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste, pues, esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Cierre sus ojos. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Es tu palabra y tú abres hoy tus hermosos labios para hablar a nuestro corazón. Que yo hoy sea buena tierra. Dame un corazón enseñable, dame un espíritu sensible para escuchar tu palabra y ponerla por obra. En el nombre de Jesús. Amén. Auténticos o impostores espirituales. Entonces resulta que los discípulos estaban llenos del Espíritu Santo. Habían recibido poder del Espíritu y ahora vivían en unidad. De hecho, en el capítulo 4 y en capítulos anteriores dicen que todos eran de un mismo sentir y ahora comparten todos sus bienes, sus pertenencias con los más necesitados. Y eso no fue una imposición que establecieron los apóstoles, o no fue una exigencia que dijo Pedro que todos tenían que hacer. Fue natural para los que eran llenos del Espíritu Santo. Y antes de finalizar el capítulo 4,
recordando la prédica de hace 8 días, Lucas nos muestra un hermoso ejemplo, a Bernabé. Ahí ya terminando el capítulo 4. Y hace 8 días nos decía el pastor Faber, como dice la escritura, que Bernabé era un levita, era un hijo de consolación y que trajo a los pies de los discípulos su propiedad para los más necesitados. Y que posiblemente, por ser un levita, Jehová era su heredad, pues él no tenía nada que dar y tal vez le costó mucho conseguir esa heredad, pero vino y la dejó a los pies de los discípulos. Y ahora en el capítulo 5 también entran 2 personas, Ananías y Zafira. Ellos hacían parte de la iglesia en Jerusalén. Y uno dice, bueno, hacían parte de los creyentes que presenciaron el mover del Espíritu Santo. La Biblia no nos dice en qué momento ellos se convirtieron, pero hicieron parte de la iglesia en Jerusalén y en todo ese movimiento y participaron del Espíritu Santo. Una pareja de esposos que uno dice, bueno, creyentes, uno podría pensar, creyentes auténticos, reales, veraces, generosos, sí, amplios, dadivosos, aparentemente muy parecidos a Bernabé, hicieron lo mismo que Bernabé. Pero Dios, que conoce nuestros corazones, reveló la verdadera condición, la verdadera intención de su corazón, mostrando que no eran auténticos, que no eran reales, sino que eran impostores espirituales, creyentes impostores dentro de la iglesia. Entonces veamos cómo esta palabra nos dice cómo un creyente, y parece contradictorio, cómo un creyente puede ser un impostor dentro de la iglesia. Esta palabra, hermano, habló mucho a mi vida esta semana y suena muy contradictorio, porque un creyente debería ser tan real que nunca se podría decir que es un impostor, pero hoy podemos hablar de impostores espirituales. Y primero, un impostor espiritual está motivado por el reconocimiento de los demás. La ofrenda de Ananías fue motivada por un deseo de reconocimiento. Y Lucas nos deja ver a lo largo de la historia realmente la condición del corazón de Ananías y Zafira. Aunque no muestra muchos detalles, cuando Ananías llega, pone a los pies de los discípulos el precio de la venta de su heredad, de su terreno, de su lote, y se los entrega, tal como lo había hecho ¿quién? Bernabé, igualitos. Y uno dice, bueno, la congregación, aunque la Biblia no lo registra, pero es normal de los seres humanos, la congregación debió haberlo alabado, ya sea audiblemente o en silencio. Y entonces con el de lado, mire, Ananías, wow, qué corazón el de Ananías. ¿No hubo por allá el que dijo gloria a Dios y lo gritó? No, si Ananías, ese corazón de Ananías, wow. Ananías debe estar lleno del Espíritu Santo. Es que es igual que Bernabé, ay, tan lindos Bernabé y Ananías, llenos del Espíritu de Dios. Pero Ananías y Zafira deseaban el reconocimiento y ser aplaudidos por la comunidad. Buscaban la alabanza de la congregación, que todos dijeran, wow, qué hombre tan espiritual. Ese hombre es un hombre de Dios, qué creyente tan poderoso. Pero su verdadero motivo no era ayudar a los pobres.
no era darlo para Dios, sino para que ellos mismos fueran elogiados por una generosidad fingida. A todos nos gusta el reconocimiento. Eso de que a nadie le gusta el reconocimiento, sobre todo en tiempos contemporáneos, es mentira. Si no, pues la gente no estaría tan pendiente de las redes sociales. Pero es increíble cómo el deseo de reconocimiento y de ser aplaudido esté dentro de nosotros los creyentes y dentro de la iglesia, para que vean cuán espiritual supuestamente soy. En el versículo 4, mire ahí en su Biblia, le dice Pedro a Ananías: reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ananías y Zafira tenían todo el derecho de quedarse con el terreno y con la plata, porque ¿de quién era el terreno y de quién era la plata? Pues de ellos. Les pertenecía. Así que póngame atención, porque es un pasaje muy mal entendido. La gente dice: ay no, ¿será que tengo que ir a vender mi casa y traerla a la iglesia para poder ser espiritual? La Biblia no está diciendo eso, porque el pecado de Ananías no fue haber dado el 100%. Como no dieron todo, por eso murieron, Dios los castigó. No, ellos podían haber dado el 20% con sinceridad y con alegría, y estaba bien, ¿sí? Si ellos hubiesen propuesto el 50 o una parte y traerlo, aquí está, y esto es lo que doy para los necesitados, ¿estaba bien? Sí. No fue la cantidad. El pecado radica en el engaño, en la cantidad de dinero que dicen que supuestamente estaban entregando. ¿Para qué? Para que los demás lo aplaudieran y dijeran: wow, como Bernabé, Ananías es un creyente tan auténtico y tan espiritual. Dice el versículo 3, dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu de Dios y sustrajeses del precio de la heredad? Sustraer, cuando habla de sustraer, habla de extraer el precio del terreno secretamente y de una manera deshonesta. De hecho, esta palabra sustraer en su origen solo o se usa muy poco en la Biblia, y solo se usa una vez más y está en el Antiguo Testamento, y es cuando Dios se refiere al pecado de Acán en el libro de Josué. Cuando fueron a conquistar Jericó, el botín, todo era dedicado a Dios. Pero Acán, ¿qué hizo? Vio unos lingotes de oro cuando nadie por ahí estaba viendo, unos mantos muy costosos, y los cogió y los metió debajo de su tienda, y lo mismo, murió. Y aquí habla de lo mismo, de sustraer y de coger algo que no es mío secretamente y de manera deshonesta, y luego sacar pecho y decir: soy tan espiritual y lo doy a los pobres, soy muy bueno. Las personas que vieron a Ananías, de más que lo glorificaron, lo aplaudieron. Pero Dios, que ve los corazones, conoce las verdaderas intenciones, porque Ananías podía haber dado como propuso en su corazón. La palabra dice que Dios ama al dador alegre, y al que da generosamente, y al que da de corazón. Así que Ananías trató de mentir al hombre, pero realmente ¿a quién estaba mintiendo? Estaba mintiendo a Dios. Yo no sé con qué corazón usted ha pasado a dar los diezmos. Yo no sé si usted le ha dolido alguna vez meter la plata en un sobre. Si usted le ha dado con tanto pesar a alguien. Es más, si usted hasta con rabia le ha dado a alguien.
Y todo el mundo lo ha visto que usted es dadivoso. Pero Dios, que conoce su corazón y el mío, sabe cómo hemos dado. Sabe qué tan generosos somos, generosos. ¿Cómo fue que yo di esa ofrenda, ese diezmo? ¿Cómo di ese mercado? ¿Cómo bendije con un pasaje? Solo Dios conoce las intenciones del corazón. Usted se imagina donde hubiese un polígrafo que sacara y dijera qué tan auténticos somos en lo que hacemos para el Señor. Yo le digo, hermano, que yo, aunque obviamente hasta eso se puede burlar, ¿cierto? Esas cosas físicas terminan burladas. Pero si eso pudiera, un polígrafo pudiera juzgar nuestra autenticidad de lo que hacemos al Señor, muchas veces ese polígrafo diría que yo he hecho las cosas para ser reconocida o por hacerlas o servir por servir. Ananías y Zafira trajeron la ofrenda equivocada al lugar correcto. Ananías y Zafira dieron de la forma equivocada en el lugar correcto. Yo puedo venir aquí al lugar correcto o al lugar allá donde está mi hermano en la necesidad y darlo de la forma equivocada y darlo de la manera incorrecta. Y Dios, que conoce mi corazón, sabe cómo lo hizo. Porque saben algo, hermanos, solo la eternidad va a revelar nuestras verdaderas obras, nuestras acciones, nuestra fe, lo que nosotros realmente, sin máscaras, dimos para el Señor. Y usted puede llegar a la iglesia y decir, mire, yo no doy, porque es que yo no sé qué van a hacer con esa plata. El dinero todavía sigue siendo un dilema para los creyentes. ¿Y yo qué voy a saber en qué se lo gastan? Aquí hay libros de contabilidad, hay contador. Es más, si usted en algún momento desea ver, puede hablar con la pastora y decirle, pastora, quiero ver. Pero miremos lo que hizo Bernabé. Lo llevó a los pies de los discípulos y no preguntó o dijo, mire, yo necesito que esta mitad se la den a tal y esta lo hagan de tal forma. ¿Por qué? Porque confiamos en la sabiduría que Dios le ha dado a las personas encargadas de las finanzas en la iglesia. Y yo como líder que he estado en la iglesia sé que siempre se usa para la extensión del reino. Usted solo bendiga, porque Dios le va a bendecir. Mire, algo tiene que pasar cuando usted y yo cambiamos la mentalidad de que no tenemos nada que dar. Y tenemos esa mentalidad, es una mentalidad que no es de Dios, donde es que a mí todos me deben. No me ven. Yo antes necesito que me den, que mi familia me dé, que en la iglesia me den, porque es que a mí todo me deben, porque yo no tengo. ¿Qué pasaría si yo dejo de pensar de esa forma? Y así como hizo la viuda, que en medio de su escasez dio todo al Señor, porque a Él le pertenece. Obviamente Bernabé dio algo que le costó, y en este tiempo nosotros preferimos un evangelio más ligero, más light, más cómodo, donde yo no tenga que dar con sacrificio. Tal vez usted ha llegado y se ha sentado en esa silla y dice, yo quiero ser como ese líder, yo quiero ser como la pastora, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo, y anhelamos ser como otros, pero no queremos pagar el precio.
No queremos pagar el precio, porque seguir al Señor es hermoso, pero también cuesta. Hay que tomar decisiones, pero no queremos tomar las decisiones. Queremos algo mágico, que yo hoy me acueste y por la noche el Señor me llene del Espíritu de Dios y yo amanezca renovado. Que yo mañana no tenga ganas de hacer esto que hago todos los días y va en contra del Señor. Hermano, déjeme decirle, esta noticia, eso mágico y fantástico no va a pasar. Como diría usted, eso solo pasa en las películas de Hollywood. Sí, porque todos los días es la lucha para yo ser como Jesús, todos los días. Pero ¿sabe qué pasaba con Ananías y Zafira? Habían participado del Espíritu de Dios, habían visto milagros, maravillas y prodigios. Dios hasta los podía haber usado, pero ellos fingían, eran unos impostores dentro de la iglesia, fingían ser espirituales. Aún la gente pensaba que eran espirituales, pero Dios, que conoce los corazones, sabía que eran solo impostores. Engañaban a la iglesia. ¿Sabe cuántas personas hay dentro de las iglesias, que aparentemente están participando del Señor, pero no le están dando nada al Señor y no quieren darle nada? Hay gente que está dentro de las iglesias y no quiere hacer nada. Y aunque pueda estar sirviendo, realmente no está haciendo nada porque están secos. Y es fácil fingir. Es fácil fingir en redes sociales de que usted es muy espiritual, ¿sí? Eso he visto, me parece muy cómico, no sé si usted lo ha hecho, a mí me parece cómico que usted se ponga a orar en un Facebook. No lo estoy hablando en los tiempos de oración que tiene una iglesia y transmite, sino que usted le da por ser muy espiritual y entonces hace la oración por Facebook. Y el pecado de Ananías y Zafira fue mentirle a Dios y al pueblo de Dios que tenían una relación con Él. Y yo les puedo mentir a ustedes que yo tengo una relación con Dios. Pero Dios, que conoce mi corazón, ha de sacar todo a la luz, tarde que temprano, porque la obra le pertenece al Señor. Esto no es obra de hombres, porque aunque yo me pueda aquí parar diciéndole, mírenme, yo predico y tengo una relación con Dios, podría no ser cierto. El Señor sacará todo en la luz. ¿Sabe? Porque la gente finalmente se dará cuenta qué clase de creyente soy. Si yo soy un creyente auténtico, real, veraz, o realmente soy un impostor dentro de la iglesia, así como lo eran Ananías y Zafira. La ofrenda de Ananías fue un pecado premeditado. Eso no fue que de repente pasó. Imagínense la historia, son dos esposos, se van para la casa a charlar. Ve, hay un lugar tan bueno para charlar, bueno, yo creo que como que a todos. La cocina es un lugar chévere para charlar con el esposo, con la esposa, ¿cierto? Mientras el uno va haciendo algo, el otro y se van contando qué pasó en el día, Imaginemos a Ananías y Zafira. Mira, si vio a Bernabé, no, pues claro, quedó súper bien, él allá dando lo que y lo único que tenía para los pobres. Ay no, a mí me cae como medio gordo, yo le sonrío, pero Dios le bendiga y ya. Oli, nosotros nos vamos a quedar atrás, vendamos el terreno también. Mire, ponemos un letrero bien grande,
todo mundo se va a dar cuenta que está en venta. ¿Por qué? Porque dice, se vende. Y decimos que lo vendimos en tal, pero nos quedamos con una parte. Y no fue entonces algo que de repente pasó. No fue un incidente. Fue algo consensuado, fue algo maquinado, fue algo convenido. Vamos a engañar a la iglesia para que crean algo de nosotros que no somos y de hecho nos aplaudan. Y le dice Pedro, ¿qué hiciste para que mintieses al Espíritu Santo? Y con esa pregunta Pedro deja ver la condición del corazón de Ananías. Y obviamente dice, ¿por qué Satanás? Dejaste que Satanás llenara tu corazón. Y sabemos cómo Satanás puede influir y puede llenar nuestro corazón. Pero finalmente, ¿quién decidió hacerlo? Ananías. O sea que ¿quién es el responsable de haber actuado de esa manera? Ananías. Así que él es totalmente responsable de su actitud. Y terminamos cayendo en la trampa de que podemos engañar al Señor. Pero yo no diría engañar, tratar de engañar, porque Dios no puede ser burlado, dice la Biblia. Pero usted y yo caemos en la trampa de que podemos tratar de engañar a Dios. ¿Y que engañamos a los demás? Sí, pero también nos estamos engañando directamente a nosotros mismos. Porque cuando yo le estoy haciendo trampa a Dios, aún me estoy engañando a mí mismo. Dios me está llamando esta mañana a ser real, a ser un creyente auténtico, genuino, con una relación personal, viva con Él. Y así como un impostor es motivado para recibir reconocimiento, así como Ananías, un impostor espiritual hace una entrega parcial. Y escúcheme bien esto. Ananías y Zafira no murieron por no haber dado todo. Sino porque disfrazaron la consagración parcial como si fuera una consagración total. Entonces yo me disfrazo en la iglesia y digo que estoy 100% conectado con el Señor y le he entregado todo al Señor, pero realmente apenas le he entregado una parte, y eso por decir mucho. Y pretender profesar que yo estoy 100% con el Señor y voy con toda con el Señor se llama hipocresía. ¿Es usted hipócrita con el Señor o con la iglesia? El término hipocresía también se usaba en estos tiempos cuando una persona iba a vender una vasija y resulta que la vasija tenía una grieta. Entonces, ¿qué hacía esa persona para vender la vasija? Cogía cera, llenaba ahí el huequito y luego pintaba y la vendía. ¿Cómo quedaba? Aparentemente, como nueva. Pero cuando el que la compraba la ponía en el sol, ¿qué pasaba con la cera? Pues se derretía. Y esa vasija ya estaba, ¿qué? Imperfecta. Es decir, la hipocresía de aparentar ser algo por fuera que yo no soy por dentro. Y el creyente que canta a todo pulmón y dice, Señor, heme aquí, envíame a mí. Señor, yo te busco, yo te anhelo con todo mi corazón. Pero realmente no lo vive, es hipócrita. Cuando realmente estamos entregando una fracción al Señor,
Y yo le hago creer a toda la iglesia que estoy dando todo. Y yo le hago creer a mi comunidad que le estoy dando todo. Y tal vez usted ha estado tapando huecos para que la gente no vea su condición espiritual, para que la gente se dé cuenta que usted no ora, que no ayunamos. Y suena muy irónico, hermano. Y sí me parece irónico que yo cante una canción, diga, yo te busco, te anhelo, pero ¿cuándo fue la última vez que usted habló con el Señor? Estamos aparentando aquí, pero delante del Señor estamos desnudos. Y aparentar y tener una vida como si fuéramos impostores dentro de la iglesia, solo nos hace sentir, y perdón por decir esta palabra tan fuerte, miserables. Porque finalmente usted y yo somos los que nos paramos al espejo y decimos, yo realmente no soy tan espiritual, ¿cómo le hago creer a mi familia? ¿Cómo aparento en la iglesia? Dice ahí en el versículo 5 y el versículo 10 que Ananías cayó y expiró, y Zafira cayó y expiró. Y Dios derribó terminantemente a Ananías y Zafira para demostrarle a toda la iglesia que Dios no pasa por alto el engaño, que Dios no está de acuerdo con el engaño y la hipocresía delante de la iglesia. Porque ustedes leen en el pasaje, en los dos momentos en que ellos caen, que quienes sintieron temor por todo lo que estaba pasando, por lo que vieron, por lo que escucharon, los creyentes sintieron un temor santo, porque esto tenía que causar un precedente de la actitud correcta que usted y yo tenemos que tener como iglesia. Porque Dios no ama, no le gusta, o por así decir, o mejor dicho, odia el engaño y la actitud y el engaño de las personas que dicen que han nacido de nuevo y realmente no lo es. Yo quiero preguntarle en esta mañana, ¿usted ha engañado al Señor con su espiritualidad? Haciéndole creer a los demás la espiritualidad que no tiene. Pero usted no se alegra y realmente uno dice, gracias a Dios, Dios no nos ha fulminado como hizo con Ananías y Zafira. Yo no he visto, yo no he caído aún, a pesar de que lo he merecido. Yo lo he merecido. Pero Dios no lo ha hecho conmigo. Me llama mucho la atención, dice el versículo 7, que pasó un lapso como de 3 horas. Y me llama mucho la atención esta pequeña frase. Porque hay una presunción espiritual. Y aunque pase el tiempo, nosotros seguimos haciendo lo mismo, engañando. Y pasa el tiempo y vengo a un culto y vengo al otro y sigo teniendo una vida espiritual ficticia. Pasa el tiempo y no permito que el Espíritu Santo me cambie y me transforme y sigo igual. ¿Usted se ha preguntado si usted sigue siendo la misma persona que el año pasado, cuando en diciembre usted se comió las 12 uvas y dijo yo voy a cambiar? Este año sí voy a orar, una uva para orar este año. ¿Cuántas son? 12. Después de la quinta uno ya se las come. En mi familia siempre mi abuela las uvas y nos da de a 12 y termina siendo muy chistoso. Usted se propuso ser alguien este año y han pasado ya 7 meses
¿Es usted real, auténtico, un creyente genuino y veraz? ¿O todavía con un disfraz cuando cruza aquí? Todavía usted con miedo de qué tal que lo vean, ay, que no vaya a pasar la pastora, yo aquí tan mal parqueado, justo soy tan de malas y le da Alicia por pasar. Voy a ir, WhatsApp, estados, privacidad, no tengo que bloquear a unos de la iglesia porque yo aquí donde estoy metido y estas fotos que estoy subiendo, que no se escandalice más de uno. Entonces a más de uno no lo agrego. ¿Por qué? Para que la gente no se dé cuenta de la vida que yo vivo afuera y del impostor que vengo a hacer aquí adentro, tal como lo fue Ananías y Zafira. No es la mejor defensa contra el autoengaño, realmente es permanecer en unidad, pero permitir que el Espíritu Santo obre en mí, llenarme de su palabra, porque volvemos a lo mismo, no es mágico. ¿Ha visto usted un video en estos días? Es viejito, pero yo no lo había visto, de un niño que es con un librito y comienza a hacer así, o sea, tratando de que sus letras le entren y se aprendan todo. Yo no sé si usted espiritualmente está haciendo lo mismo por aquí que la Biblia. No, eso tan mágico no pasa. Necesitamos ir a la palabra de Dios y no los domingos cuando el pastor entonces predique, sino personalmente en mi relación con él. ¿Sabe qué entendió la iglesia de Jerusalén? Que la iglesia no es un juego donde yo voy a hacer un show y donde yo tengo que ir a demostrarle a los demás la persona que no soy y la espiritualidad que no tengo, porque Dios lo aborrece. Dios aborrece el engaño, Dios aborrece la hipocresía. Y hoy es un día para pedirle perdón al Señor por mentir a su Espíritu Santo y por engañarle. Yo lo voy a invitar que se ponga en pie.